Durante décadas su voz pareció tener el extraño poder de calmarlo todo. Hablaba del amor con una ternura que desarmaba de la ausencia, con una serenidad casi filosófica de la dignidad humana, como si la hubiera visto quebrarse demasiadas veces. Para millones de personas, Alberto Cortés fue el hombre que transformó el dolor en refugio. Sin embargo, detrás de esa figura respetada, elegante y profundamente humana, se escondía una herida que nunca apareció en ninguna entrevista. Una soledad tan persistente que ni los aplausos más largos lograron disipar. En los últimos años, cuando las luces de los teatros empezaron a apagarse y el público que durante tanto tiempo lo acompañó comenzó a menguar, surgió una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo un artista que llenó escenarios en toda Hispanoamérica terminar refugiado en un silencio cada vez más denso? ¿Qué ocurrió realmente con aquel poeta que parecía comprender a todos excepto a sí mismo? Su vida no estuvo atravesada por escándalos estridentes ni por caídas teatrales. Su tragedia fue otra, más discreta, más profunda. Una serie de pérdidas que nunca se cantaron del todo. Un desgaste emocional que avanzaba en silencio mientras el mundo seguía celebrando su grandeza. Un conflicto íntimo entre el hombre que era y el artista que el público necesitaba que siguiera siendo. Durante mucho tiempo, la gente creyó conocerlo. El intérprete sensible, el caballero de voz serena, el poeta que hablaba de la vida como quien la observa desde cierta distancia. Pero tras ese telón imaginario había otra historia. Una historia de renuncias, de decisiones dolorosas, de un artista que eligió la dignidad incluso cuando esa elección significaba desaparecer lentamente. ¿Qué precio tuvo ese silencio? ¿Fue realmente una elección o una condena? ¿Y por qué su despedida pareció llegar antes de tiempo, como si hubiera dejado un mensaje que nadie supo escuchar? Hoy conocerás la verdad completa sobre Alberto Cortés. Alberto Cortés nació como José Alberto García Gallo en un país donde la música convivía con la incertidumbre. Argentina atravesaba un tiempo de contrastes profundos, un territorio emocional en el que la esperanza y la inquietud se entrelazaban en cada barrio. Su infancia no estuvo marcada por el lujo ni por privilegios, pero sí por una sensibilidad temprana. En su hogar, la cultura no era un adorno, era una forma de sobrevivir. La radio siempre encendida funcionaba como una ventana abierta al mundo. Los tangos llenaban la casa con historias de amores imposibles, despedidas pérdidas. Aquellas voces marcadas por la nostalgia fueron, sin que él lo imaginara, los primeros maestros de su sensibilidad. Creció en un ambiente modesto, donde el trabajo diario definía la vida de todos, pero en medio de esa rutina, el joven Alberto desarrolló una mirada distinta. Leía cuanto caía en sus manos y observaba todo con una atención silenciosa. Mientras muchos niños corrían por las calles soñando con escapar algún día del mismo recorrido cotidiano, él encontraba en las palabras un camino alternativo. Le fascinaba esa capacidad que tiene el lenguaje para nombrar aquello que a veces el corazón no sabe explicar. Aquella inclinación temprana por la reflexión sería la matriz de todo lo que vendría después. Su adolescencia coincidió con un periodo convulso para Argentina. Las tensiones políticas y económicas moldeaban la vida de cada familia. El futuro era incierto y para muchos jóvenes la estabilidad parecía un horizonte cada vez más lejano. En ese contexto, Alberto sintió que debía buscar su lugar en otro sitio. No se trataba de una huida impulsiva, sino de una intuición profunda. La necesidad de encontrar un espacio donde su sensibilidad pudiera florecer sin la presión constante del entorno. España comenzó a aparecer como una posibilidad, casi como una idea improbable. Un país que también vivía bajo tensiones debido a la censura y a la dureza política, pero donde la canción de autor comenzaba a germinar con fuerza. La decisión de marcharse fue un acto de valentía. Significaba dejar atrás todo aquello que lo había formado. La familia, los amigos, los olores del barrio, los sonidos que habían acompañado su infancia. La nostalgia se convirtió desde ese momento en una presencia permanente,
una especie de sombra que lo seguiría durante toda su vida. Sin saberlo, esa nostalgia sería también una de sus principales fuentes creativas. Al llegar a Europa, su realidad cambió de golpe. Los primeros años estuvieron marcados por la precariedad. Cantaba donde podía, a veces en lugares improvisados, a veces ante públicos reducidos. No había glamour ni promesas de éxito inmediato. Había trabajo, incertidumbre y una lucha constante por hacerse escuchar en un mundo que parecía demasiado grande. Pero aquel joven argentino tenía algo que no podía pasar desapercibido. Una manera de decir las cosas que no buscaba exhibición sino honestidad. Una voz que parecía hablar directamente al interior de quien lo escuchaba. Esa etapa de supervivencia modeló su carácter. Le enseñó a valorar el silencio tanto como la palabra, a observar antes de hablar, a no traicionarse por una oportunidad pasajera. Mientras muchos perseguían notoriedad, él perseguía verdad. No sabía aún cómo canalizarla, pero comprendía que la música debía ser más que un oficio. Debía ser una extensión de sí mismo. A través de pequeños escenarios y encuentros casuales, Alberto fue ganando un espacio propio. Pero incluso en esos primeros momentos, cuando el camino era incierto, existía en él una comprensión intuitiva de la fragilidad humana. Había conocido el desarraigo, la soledad, la carencia. Esas experiencias tempranas se convirtieron en una brújula emocional que más tarde impregnaría sus canciones de un realismo cálido nunca cruel. También descubrió la dureza del oficio artístico lejos del hogar. La distancia no es solo física, es afectiva, es emocional. Es ese recordatorio constante de que uno pertenece a un lugar que ya no está al alcance de la mano. Para Alberto, la extranjería se convirtió en una condición permanente. No lo debilitó, lo definió. Le dio una perspectiva particular sobre la vida, las relaciones, la identidad. Le permitió comprender que la historia de cada persona está hecha tanto de lo que se gana como de lo que se sacrifica. En aquel joven que caminaba por las calles europeas con poco dinero y muchos sueños, ya convivían dos figuras que más tarde serían inseparables. El poeta que observaba el mundo desde la distancia sensible y el intérprete que aprendería a convertir esa mirada en canción. Aún no lo sabía, pero esa combinación poco común lo convertiría en una voz distinta dentro de la música en español. Una voz que no buscaba convencer sino acompañar. La etapa de formación de Alberto Cortés fue en esencia la historia de un desarraigo que se transformó en identidad, de una sensibilidad que encontró en la distancia el terreno fértil para crecer, de un joven que salió del barrio buscando respuestas y terminó encontrando preguntas más profundas, preguntas que más tarde compartiría con millones de personas a través de sus melodías. Mucho antes de conocer la fama, Alberto ya había aprendido la lección más difícil para un artista, que la soledad no siempre es un obstáculo. A veces es el lugar donde nace la verdad. El ascenso de Alberto Cortés no fue un estallido repentino, sino una construcción paciente. Mientras muchos artistas intentaban abrirse paso mediante gestos llamativos o estrategias de impacto, él avanzaba desde un lugar distinto. Su ambición no consistía en conquistar los escenarios más grandes, sino en encontrar un espacio donde pudiera cantar con autenticidad. En una época en la que las modas cambiaban con rapidez, Alberto ofrecía algo que parecía ir a contracorriente: un arte pensado, una emoción sin exceso, una palabra que buscaba tocar, no impresionar. Los primeros años en España estuvieron marcados por esa lenta consolidación. Cada pequeño concierto era una oportunidad para afinar su identidad. No hablaba demasiado, no necesitaba hacerlo. Su presencia serena generaba un silencio expectante. Y cuando empezaba a cantar, la sensación era la de estar escuchando a alguien que compartía una confidencia. No había artificio, había experiencia, había verdad. La transición hacia teatros más grandes ocurrió de manera natural. La gente que lo escuchaba recomendaba su nombre.
no por entusiasmo momentáneo, sino por una conexión emocional profunda. Sus canciones empezaron a circular en un momento en que el público buscaba voces que hablaran de la vida con sinceridad. No ofrecía soluciones fáciles, no endulzaba el dolor. Lo mostraba tal como es, pero con una ternura que hacía posible soportarlo. Aquella capacidad para transformar lo cotidiano en poesía lo convirtió en un intérprete distinto dentro del panorama musical. El verdadero punto de inflexión llegó cuando algunas de sus composiciones empezaron a ganar visibilidad más allá de España. América Latina, siempre atenta a las voces que hablan desde la emoción, lo recibió con una familiaridad inmediata. Argentina lo reconoció como un hijo que volvía con un lenguaje nuevo. México lo acogió con devoción. Chile, Perú, Colombia, Venezuela. En cada país encontró públicos que parecían entender instintivamente su manera de sentir la música. Y en esos escenarios, Alberto comprendió que su obra había alcanzado una dimensión que iba mucho más allá del éxito comercial. La crítica también empezó a prestarle atención. Señalaban su madurez, su capacidad de observación, su talento para articular emociones complejas sin caer en sentimentalismos fáciles. Su estilo recordaba a los grandes poetas populares que sin pretensiones académicas consiguen expresar verdades universales. Pero Alberto no se dejaba seducir por los elogios. Sabía que la vanidad podía ser una trampa peligrosa. Prefería mantenerse en ese lugar intermedio donde el reconocimiento convive con la humildad. Aunque su fama crecía, él mantenía una relación equilibrada con el éxito. Nunca se dejó arrastrar por el vértigo de los números. Nunca buscó convertirse en celebridad. Su interés estaba en la calidad de sus canciones, no en las apariciones públicas. Esta actitud generó respeto dentro del mundo artístico, donde muchos encontraban en él un ejemplo de integridad. No era un provocador ni un innovador rupturista. Era algo más difícil de alcanzar. Un artista coherente. Su obra comenzó a expandirse también en términos temáticos. Sus letras hablaban del amor y del desamor, pero también del paso del tiempo, de la memoria, de la dignidad humana. Tocaban aspectos profundos de la condición humana sin recurrir a metáforas complicadas. Esa claridad emocional era su sello. Y en ese periodo de crecimiento profesional, Alberto logró algo que pocos artistas consiguen: ser escuchado por diferentes generaciones al mismo tiempo. La consagración definitiva llegó con giras multitudinarias. Los teatros se llenaban con semanas de anticipación. El público lo esperaba en silencio, como si asistiera a una ceremonia íntima. Muchos describían sus conciertos como una experiencia más espiritual que musical. No había coreografías ni espectáculos luminosos. Solo un hombre, una guitarra y una voz que parecía venir de un lugar profundo. Pero con ese reconocimiento llegó también una presión silenciosa. La expectativa de que mantuviera siempre el mismo nivel de coherencia. De que no se desviara de su estilo, aun cuando el mercado musical comenzaba a moverse hacia sonoridades más comerciales. Para algunos artistas, esa presión se convierte en impulso. Para Alberto, empezó a convertirse en un peso. No porque dudara de su camino, sino porque comprendía que el éxito, aunque gratificante, también impone límites. Y él nunca había soportado bien la idea de ser encasillado. A medida que su nombre se consolidaba, surgieron nuevas invitaciones. Programas de televisión, entrevistas, eventos mediáticos. Alberto aceptaba algunos, rechazaba otros. Siempre actuaba guiado por una pregunta esencial: ¿esto honra mi arte o lo diluye? Esa selección rigurosa le permitió preservar su identidad, pero también provocó que la industria comenzara a percibirlo como un artista difícil de encajar en los nuevos modelos de consumo rápido. Aún así, su prestigio seguía intacto. Sus giras continuaban siendo exitosas. Su discografía crecía con composiciones cada vez más maduras. Pero en su interior empezaba a gestarse una tensión, la de un hombre que había encontrado su voz, pero que comenzaba a sentir que el mundo exterior se movía a un ritmo distinto.
más veloz, más superficial, más orientado al espectáculo que a la reflexión. En ese contexto, algunos artistas se reinventan para sobrevivir, otros se adaptan estratégicamente. Pero para Alberto, esa posibilidad siempre fue limitada. Él no concebía la reinvención como un ajuste superficial, sino como un proceso profundo que debía surgir de la vida, no del mercado. Por eso, mientras las luces seguían iluminando su figura en los grandes escenarios, una pregunta comenzó a instalarse en su mente. ¿Podía seguir siendo fiel a sí mismo sin quedar atrapado en las exigencias de un entorno que ya no entendía su ritmo? Lo que parecía una carrera sólida construida desde la autenticidad estaba a punto de enfrentarse a una prueba inesperada. Un conflicto silencioso que no involucraría escándalos ni titulares, pero que terminaría marcando su vida y su obra, porque incluso los artistas más íntegros, tarde o temprano, descubren que la fama también puede convertirse en una frontera. Y para Alberto Cortés, esa frontera estaba cada vez más cerca. La crisis que marcó la vida de Alberto Cortés no tuvo el estruendo que acompaña a los grandes escándalos mediáticos. No hubo cámaras persiguiéndolo ni titulares sensacionalistas que anunciaran su caída. Su tormenta fue mucho más silenciosa y por eso mismo mucho más profunda. Fue el enfrentamiento íntimo entre un artista fiel a su verdad y una industria que comenzaba a girar en una dirección opuesta. Lo que para muchos pasó desapercibido, para él significó un punto de ruptura. A finales de los años en que su prestigio parecía incuestionable, el mundo musical experimentó una transformación drástica. Las discográficas empezaron a priorizar la inmediatez sobre la profundidad, la imagen sobre el contenido, la novedad constante sobre la madurez artística. La canción de autor, que durante décadas había sido un refugio para la reflexión, comenzó a perder protagonismo frente a estilos más comerciales. En ese nuevo escenario, la figura de Alberto Cortés se volvió incómoda. No porque hubiese cambiado él, sino porque había cambiado todo lo demás. No fue censurado de manera explícita, pero sí desplazado con una precisión casi quirúrgica. Las invitaciones a los programas de máxima audiencia disminuyeron. Las radios antes generosas con sus canciones le cedieron espacio a voces más jóvenes. Las entrevistas se volvieron menos frecuentes y poco a poco la industria comenzó a tratarlo como a una figura respetable, sí, pero prescindible. Un artista valioso para el recuerdo, no para el presente. Ese silenciamiento fue una forma de censura moderna. No se prohibía su obra, simplemente se la dejaba de escuchar. Para alguien que había dedicado toda su vida a darle dignidad a la palabra, este desplazamiento fue devastador. Alberto sintió que la conversación que había mantenido tantos años con su público comenzaba a fragmentarse, que hablaba desde un lugar que ya no tenía micrófono, que su verdad, una verdad construida desde la coherencia, no encontraba espacio en un mundo que pedía rapidez y espectáculo. A la presión profesional se sumaron pérdidas personales que marcaron esta etapa con un dolor silencioso. Amigos, familiares, referentes cercanos. Cada ausencia añadía una capa más de melancolía a su vida. Y aunque seguía componiendo sus canciones, adquirieron un tono más introspectivo, más desnudo, más cargado de una tristeza que no buscaba conmover, sino simplemente existir. Esas composiciones, aunque admiradas por quienes lo seguían de cerca, no encontraban lugar en los circuitos comerciales. Su crisis no estalló hacia afuera, estalló hacia adentro. En su vida cotidiana comenzó a experimentar la sensación amarga de ser un artista que seguía teniendo mucho que decir, pero que ya no encontraba un espacio legítimo para decirlo. No había odio ni resentimiento en él, pero sí una pregunta que se repetía con insistencia. ¿Cuál es el lugar del artista cuando el mundo deja de escucharlo? El conflicto se intensificó cuando empezó a sentir que debía elegir. Adaptarse para sobrevivir o mantenerse fiel a su esencia, aun sabiendo que eso lo conduciría a una visibilidad menor. Durante un tiempo intentó encontrar un equilibrio, pero las propuestas que llegaban desde la industria eran tan ajenas a su manera de entender el arte
que cada intento de conciliación se convertía en un recordatorio de que no encajaba, ni quería hacerlo. La censura más dolorosa no fue la externa, fue la interna. La sensación de que para seguir en el centro de la escena tendría que sacrificar una parte de su identidad. No podía cantar lo que no sentía. No podía fingir entusiasmo por un mercado que lo había dejado atrás sin siquiera darse cuenta. Así que eligió lo más difícil. Eligió retirarse un poco, elegir menos apariciones, menos compromisos, menos exposición. No como un acto de renuncia, sino de dignidad. Pero esa dignidad tuvo un precio alto. Al reducir su presencia pública, disminuyeron también sus oportunidades. Los conciertos se volvieron más esporádicos. Algunos teatros comenzaron a ofrecerle fechas secundarias. Los productores que antes competían por trabajar con él empezaron a priorizar a artistas más jóvenes. Todo esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, un desgaste continuo. Cada año que pasaba parecía un recordatorio de que el tiempo, aunque inevitable, puede ser más cruel cuando afecta al reconocimiento. La soledad empezó a instalarse con una fuerza nueva. No era la soledad creativa que tantas veces había abrazado como parte del proceso artístico. Era una soledad exterior, una especie de distancia creciente entre él y un mundo que se movía demasiado rápido. Aunque sus conciertos seguían siendo espacios de conexión profunda, el contraste con su vida fuera del escenario se volvió cada vez más evidente. En algunos momentos, Alberto llegó a preguntarse si había cometido un error al priorizar la coherencia sobre la visibilidad. Pero incluso en esos instantes de duda, una convicción lo sostenía. La certeza de que su obra no podía convertirse en un producto vacío, que la música para él debía seguir siendo un acto de verdad. Esa fidelidad lo protegió de caer en la desesperación, pero no pudo evitar el desgaste emocional que le provocó el desplazamiento silencioso. ¿Podía un artista sobrevivir sin traicionarse en un sistema que ya no escucha con paciencia? ¿Tenía sentido seguir creando cuando la industria parecía haber cerrado sus puertas a la introspección? Alberto no respondió estas preguntas con declaraciones públicas ni con polémicas. Respondió con silencio, con pausa, con una retirada gradual que para muchos pasó desapercibida. Lo que no pasó desapercibido fue el efecto que esta crisis dejó en él. Se convirtió en un hombre más introspectivo todavía, más selectivo, más consciente de que su lugar en la música ya no era el mismo. No por falta de talento, sino por falta de espacio en un contexto que había cambiado radicalmente. La caída de Alberto Cortés no fue un derrumbe, fue una erosión, una pérdida lenta y dolorosa de presencia pública, y precisamente por eso profundamente humana. Porque no todas las tragedias suceden con ruido, algunas suceden en silencio. Y fue ese silencio el que marcaría para siempre la etapa final de su vida artística. La retirada de Alberto Cortés no llegó como un anuncio público ni como un gesto teatral. Llegó como llegan las decisiones difíciles, en silencio, con una mezcla de cansancio, lucidez y aceptación. Para él, la caída no fue un momento puntual, sino un proceso gradual que se extendió durante años. Un deslizamiento lento hacia un espacio más íntimo, más reducido, donde la música seguía viva, pero ya no ocupaba el centro del escenario. No se trataba de renunciar al arte, sino de renunciar a la exposición que ya no le pertenecía. Tras décadas de giras intensas, entrevistas y encuentros con el público, Alberto comenzó a notar que su energía ya no respondía con la misma intensidad. La voz seguía firme, pero el cuerpo pedía descanso. La industria exigía un ritmo que él, por convicción y por naturaleza, nunca había perseguido. El ruido mediático lo fatigaba. Las estrategias de mercado le resultaban ajenas. Y en medio de esa aceleración generalizada, Alberto optó por detenerse, por elegir menos, por volver a un territorio más humano. Este retiro progresivo fue acompañado de una introspección profunda. Alberto nunca fue un artista que viviera de los reflectores.
Siempre había entendido la música como un acto de verdad. Pero ahora esa verdad debía convivir con la fragilidad física y emocional que inevitablemente trae el paso de los años. Sus últimas composiciones reflejaron esa transición. Eran más sobrias, más crudas, más conscientes del tiempo y de la memoria. Los temas hablaban del balance vital de la huella que dejan las personas queridas del espacio que ocupa el silencio cuando la multitud se va. El público que lo había acompañado durante décadas no desapareció, aunque sí se redujo. Ya no llenaba estadios, pero sí teatros más pequeños. Conciertos íntimos donde la distancia entre el escenario y la butaca se desdibujaba. En esos espacios, Alberto parecía encontrar una serenidad nueva. Ya no actuaba para miles, sino para cientos. Y en lugar de sentirlo como una pérdida, empezó a vivirlo como un regreso a lo esencial. El arte para él volvía a su forma más pura, una conversación sin artificios. La reinventación de Alberto no pasó por un cambio estético ni por una transformación estratégica. Pasó por un cambio interior. Aceptó que el final de una etapa no significaba el final de su capacidad creativa. Aceptó que la música aún tenía un espacio en su vida, aunque ese espacio ya no coincidiera con el que la industria esperaba de él. Cada recital se convirtió en un acto de reflexión compartida. Cada canción parecía despedirse de algo, pero también abrazar algo nuevo. Una madurez que no buscaba reconocimiento, solo sentido. Sin embargo, esa serenidad no eliminó el dolor que había acumulado. La pérdida de seres queridos siguió marcándolo profundamente. Algunas ausencias lo golpearon en momentos especialmente vulnerables. La sensación de orfandad se volvió parte de su día a día. Y aunque intentaba procesar ese dolor a través de la música, no siempre lo lograba. Había heridas que no podían convertirse en canción. Había silencios que no se dejaban nombrar. La salud comenzó a exigirle límites cada vez más claros. Viajar se volvió fatigoso. Las giras que antes recorrían varios países se redujeron drásticamente. Hubo temporadas en las que se retiró por completo de los escenarios para recuperarse. Durante esos periodos, algunos creyeron que había abandonado la música para siempre, pero él no lo veía así. Para Alberto, retirarse no era desaparecer, era permitir que la vida continuara sin exigirse una presencia constante. Entre quienes lo conocieron de cerca, muchos recordaban que su mayor preocupación no era la fama perdida, sino la posibilidad de dejar de ser útil como artista. Esa pregunta lo acompañaba con frecuencia. ¿Cómo seguir aportando algo valioso cuando el mundo ya no gira hacia uno? ¿Cómo mantener viva la vocación cuando el eco del aplauso se vuelve cada vez más lejano? Alberto no encontraba una respuesta definitiva, pero seguía buscando, seguía escribiendo, seguía dialogando consigo mismo a través de la música. La verdadera reinvención entonces no consistió en un renacimiento público, sino en un renacimiento interior. En comprender que su valor como artista no dependía del tamaño de los auditorios ni de la atención de los medios. Dependía de la honestidad con la que seguía enfrentándose a la vida. Y esa honestidad permaneció intacta hasta el final. En los últimos años, su relación con el público adoptó un tono casi confesional. Sus conciertos eran espacios donde hablaba sin prisa, compartía anécdotas, reflexionaba sobre el paso del tiempo. La gente no acudía para verlo brillar, acudía para acompañarlo, para escucharlo desde un lugar más humano, para agradecerle las canciones que habían dado sentido a etapas completas de su vida. Alberto ya no buscaba grandes escenarios, buscaba presencia, buscaba autenticidad, buscaba mantenerse fiel a ese compromiso artístico que lo había guiado desde sus primeros pasos. Su caída no fue un derrumbe, sino un descenso sereno. Una aceptación humilde de que todo ciclo tiene un cierre. Y su reinvención no fue un milagro repentino, sino una forma de reconciliación con el destino. Para muchos artistas, el final llega envuelto en un estrépito. Para Alberto Cortés, llegó con un susurro, con una lenta retirada que no pedía aplausos ni compasión, solo comprensión.
y en ese recorrido discreto encontró su última grandeza, la de un hombre que eligió irse de la misma manera en que vivió, con dignidad, con honestidad, con una profundidad que nunca necesitó ruido. La caída de Alberto no destruyó su legado, lo reveló, lo mostró en su dimensión más humana, porque a veces en la fragilidad el artista se vuelve más verdadero que nunca. Hablar del legado de Alberto Cortés es hablar de una forma particular de comprender la música y la vida. Su obra no buscó jamás la espectacularidad ni la provocación. Buscó algo más íntimo y por eso mismo más difícil de alcanzar: la conexión. En sus canciones no había artificio, había honestidad. No había gritos, había profundidad. Y esa forma de crear tan ajena a las prisas del mercado lo convirtió en un artista esencial para miles de personas a lo largo de varias generaciones. Su influencia no se mide en cifras ni en récords, sino en la cantidad de vidas que encontraron consuelo en su voz. Muchos descubrieron en él un guía emocional, alguien capaz de poner palabras a sentimientos que ellos no sabían expresar. En tiempos de incertidumbre, sus canciones ofrecían claridad. En momentos de pérdida, ofrecían compañía. Su obra se mantuvo siempre vinculada a las emociones humanas más universales: la nostalgia, el amor, la ausencia, la dignidad. Y esa universalidad le permitió trascender fronteras y épocas. En España, su figura quedó asociada a un humanismo sereno. Su estilo elegante y contenido marcó a numerosos cantautores que crecieron escuchándolo. No imitaban su manera de componer, sino su manera de estar en el mundo. Su coherencia artística, su rechazo a los artificios, su creencia en la palabra como herramienta de verdad. Para muchos músicos jóvenes, Alberto representaba un recordatorio de que el éxito puede construirse sin renunciar a la esencia. En América Latina, su legado adoptó otros matices. Allí se convirtió en un puente emocional, un artista que hablaba desde la distancia física, pero con una cercanía afectiva impresionante. En Argentina, era considerado un hijo que nunca dejó de pertenecer. En México, un referente de sensibilidad poética. En Chile, Perú o Colombia, un cómplice silencioso de quienes buscaban en la música algo más que entretenimiento. En cada país, su voz se integró a la memoria colectiva con una naturalidad que pocos artistas alcanzan. Tras su fallecimiento, numerosos colegas periodistas y admiradores resaltaron un rasgo que lo definía mejor que cualquier éxito discográfico: su coherencia. En un entorno donde la adaptación se considera esencial para sobrevivir, Alberto eligió mantenerse fiel a su identidad. Esa resistencia silenciosa lo convirtió en un símbolo de integridad, en un recordatorio de que la música también puede ser un acto ético, una postura frente al mundo. Las nuevas generaciones redescubrieron su obra gracias a grabaciones antiguas, entrevistas íntimas y recopilaciones que circulaban en Internet. Muchos jóvenes se sorprendieron al encontrar en sus canciones una profundidad que contradecía las modas actuales. Para ellos, Alberto se volvió una figura casi atemporal. Un poeta cuya voz parecía venir del pasado, pero cuya sensibilidad permanecía vigente. Sus canciones no se sentían antiguas, se sentían necesarias. Parte de su legado también reside en la manera en que abordó las emociones humanas. No idealizó el amor, ni romantizó el dolor. Los observó con madurez y con una serenidad que transmitía cierta sabiduría. Esa capacidad para hablar de lo esencial, sin caer en la grandilocuencia, lo volvió un referente para quienes entienden la música como un espacio de reflexión. Su obra permaneció lejos del ruido mediático, pero muy cerca de la vida cotidiana de quienes lo escuchaban. Los homenajes que siguieron a su partida mostraron algo más profundo aún: la sensación compartida de que Alberto había acompañado silenciosamente a un país entero, incluso sin estar siempre en el centro de la atención. Muchos fans relataban cómo una canción suya había sido el refugio en noches difíciles, cómo una frase se había convertido en lema personal.
cómo su voz había dado sentido a pérdidas que ellos no lograban comprender. Ese tipo de influencia no forma parte de estadísticas, forma parte de la memoria emocional. Con el paso del tiempo su figura adquirió un brillo distinto. No el brillo efímero de las modas, sino el brillo cálido de los artistas que dejan huellas sin necesidad de estridencia. Su nombre comenzó a mencionarse junto al de aquellos intérpretes que lograron unir poesía y música con una delicadeza única. Y su legado quedó asociado no solo a lo que cantó, sino a cómo vivió. Con serenidad, con dignidad, con una honestidad que nunca negoció. Hoy escuchar a Alberto Cortés es reencontrarse con una parte esencial de la sensibilidad hispana. Es volver a un lugar donde la palabra importa, donde la emoción se expresa sin exageración, donde la música no compite, acompaña. Ese es quizá su legado más grande, haber demostrado que no hace falta ruido para permanecer, que la verdad dicha en voz baja puede atravesar generaciones. Su memoria sigue viva porque su obra sigue dialogando con quienes se acercan a ella, y seguirá viva mientras existan personas que busquen en la música no una distracción, sino un espejo. Porque Alberto Cortés, aun después de irse, continúa ofreciendo lo mismo que ofreció toda su vida: consuelo, preguntas y una mirada profunda sobre lo que significa ser humano. Alberto Cortés nunca necesitó levantar la voz para hacerse escuchar. Su grandeza no nació del estruendo, sino de la serenidad. Vivió como cantó, sin prisa, sin máscara, sin renunciar a la verdad que lo acompañó desde los primeros días lejos de su tierra. Fue un artista que eligió siempre el camino más difícil, el de la coherencia. Ese camino, aunque solitario, lo convirtió en una figura capaz de trascender más allá de su propia época. Cuando la industria se volvió inestable y el público comenzó a mirar hacia otros estilos, Alberto no se disfrazó de algo que no era. Aceptó el silencio con la misma dignidad con la que antes había aceptado el aplauso. Entendió que la vida tiene ciclos y que la música, como toda forma de arte verdadera, no se agota en la visibilidad. Se sostiene en la honestidad, en la relación íntima con quienes la escuchan, en la memoria que permanece aun cuando el artista ya no está. Hoy, al revisitar sus canciones, uno comprende que no fue una estrella fugaz. Fue un faro silencioso, una voz que sigue acompañando a quienes buscan refugio en la palabra cantada. Sus versos continúan dialogando con quienes descubren en ellos un eco de sus propias emociones. Ese es su triunfo. Ese es su legado. Ser necesario incluso cuando ya no ocupa el centro del escenario. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España y de toda Hispanoamérica. Si quieres descubrir otra historia igual de profunda y sorprendente, mira ahora el documental recomendado en el primer comentario.